Buenas Hola, tardes. Damián. Bueno, eh, la charla de hoy entonces, por una circunstancia personal de la docente, la amiga Mariana Cataldi, que tuvo una intervención odontológica, queda postergada para la próxima semana, semana que reemplaza la actividad del 12, dado que hay un fin de semana largo. Luego, lo que convenimos con Mariana es precisamente ampliar a 2 charlas el tema de las intervenciones no tradicionales, porque para nosotros es una piedra angular entre la teoría y la práctica, entre lo que decimos que tenemos que hacer y lo que hacemos en el campo del envejecimiento. Y a la vez, para ubicarnos en tiempo y espacio, nosotros en nuestra primera charla tratamos de insinuar, de acercar lo que dijimos eran algunos paradigmas que complementan los paradigmas precedentes en este campo y que pretenden otorgar una mirada más integradora, si me permiten el término, más holística sobre el proceso del envejecimiento. Entonces, habíamos hablado de 2 grandes paradigmas, que eran el de la complejidad y el del cuidado. El cuidado no asimilado ayuda, sino desde una dimensión que es la articulación nuestra y de la sociedad con respecto al tema de aquellas modalidades de relación que debemos preservar con este grupo etario. A esto llamamos cuidado. El cuidado no es algo que formamos solo en nuestros cursos para ayudar a los viejitos y las viejitas. Esta es una parte, pero el cuidado es una ecuación mucho más amplia que comporta hasta una filosofía de vida y una forma de promover la vida y hasta de una economía y una política al servicio de la vida. Para nosotros es mucho más ambicioso. En ese marco, la segunda clase, que es la de hoy, tiene que ver, ahora vamos a retomarlo en un Power, desde la idea de la complejidad, qué cosas nos vienen quedando por fuera y todos los que están acá no pueden mirar para otro lado, entre otras cosas porque están acá y porque consuenan con esa idea de ciertas intervenciones necesarias en este campo, porque la teoría sola tiene efecto suelo si no hay una correspondencia con una metodología y con una relación con la comunidad. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿por qué es un conector enorme? Porque esto luego nos lleva a repensar el trabajo en equipo, nos lleva a repensar qué otros dispositivos, aparte de los que están, y me refiero a todos los que están, desde el centro de jubilados, desde la atención sanitaria, desde la atención social, desde la atención por salud mental, desde las políticas en distintas etapas para las personas mayores. Bueno, nosotros vamos a ir llegando a esas etapas haciendo hincapié luego de que desplegamos paradigmas, desplegamos intervenciones no tradicionales, trabajo en equipo, a esas 3 grandes etapas, pero vamos a hacer hincapié en lo que definimos ya hace tiempo, por ejemplo con Julio Rivas, como el tsunami grave que atraviesa nuestra sociedad y que tiene que ver con esas personas que están en estado de fragilidad y dependencia en sus domicilios. Ahí vamos a tener al doctor Pereira,
jefe del servicio de geriatría y gerontología del Hospital Piñero, hablando específicamente de esto, pero pivoteando en la idea de cómo se enfrenta y cómo debiera enfrentarse. También vamos a tener a Estela Barba hablando de un... Hoy estábamos incluso intercambiando tapas de textos sobre todas las fisonomías y las implicancias que encierra el cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está la caja de Pandora y una de las cosas que nos enfrenta a un gran desafío. Es obvio que hay muchos desafíos que no están resueltos, empezando por los saberes previsionales. Pero al menos los saberes previsionales están visibilizados, lo que tendremos que discutir hasta dónde están en la agenda. ¿No es así? Muchas veces el tema de lo que ocurre puertas adentro no está visibilizado. Entonces, vamos a ir llegando con todas estas cosas, con todo esto que Foucault mencionaba como la caja de herramientas, a ese momento que nos preocupa. Y finalmente también vamos a hablar algo de la necesidad de pensar un modelo organizacional alternativo al que hoy se lleva a cabo, por un lado, en las prestaciones y servicios ambulatorios y domiciliarios con adultos mayores, pero centralmente en la etapa de la institucionalización de larga estancia. Es decir, vuelvo al tema. ¿Por qué es importante las intervenciones no tradicionales? Primero, porque es un lugar que parece que no está sistematizado, que no hacemos pie, que nos confunde. Es el lejano oeste, como cuando Julio Rivas encarna llegar a poblaciones de pueblos originarios en Chubut, o a gente muy, muy alejada, como puede también hacer todo el esfuerzo los amigos y compañeros del Chaco. Pero allí, todos, por eso les decía, todos los que están acá, hola María Rosa, todos los que están acá, estamos pensando y tenemos en la cabeza que nos hace falta hacer otra cosa. Por eso son importantes estas charlas. Por eso también en la estrategia, porque podríamos haber movido otra tecla u otras teclas. Queremos dedicar 2 reuniones a intervenciones no tradicionales. O sea, las intervenciones no tradicionales nos marcan la idea de la grieta verdadera, no discursiva, en el campo del envejecimiento. Bueno, voy a compartir pantalla para tratar de exponer el tema del día. Te cuento, María Rosa, que Mariana Cataldi le hicieron una intervención odontológica y por eso no está hoy acá con nosotros. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien, Damián? Sí. Sí, Okay. sí, Roberto, sí, gracias. Bueno, primero, algunas cosas las voy a pasar un poco rápido. Yo por eso, permítame esta licencia de haber puesto en rojo algunos conceptos. Tengo que mencionar a alguien que reformó el campo de la planificación estratégica, la llamó él, desde su formación, primero en la experiencia de gobierno. Fue ministro de Economía en Chile en la época de Salvador Allende. Uno dice, bueno, es un hombre de izquierda, pero a posteriori, y esto no desdeña una cosa ni la otra,
estuvo en la Universidad de Harvard estudiando planificación estratégica. Hay un texto muy famoso donde él despide a su presidente que se llama Adiós, señor presidente. ¿Qué quiero rescatar y por qué menciono a Carlos Matus? Hay un texto que es una conferencia de fines de los 90 que da en la Argentina Carlos Matus, donde plantea la contradicción entre las ciencias y la política. Y él dice, las ciencias se han construido por departamentos. Nuestras facultades responden a esos departamentos. Lo primero que hacemos es cercar un terreno y decimos, esto es economía, esto es biología, esto es medicina, y podemos seguir. Continúa participando, esto es psicología, ¿no? Y empezamos a profundizar cada vez más en cada disciplina. Lo que dice Matus, o decía, cada vez hacemos más loteo de la realidad. Cada vez dividimos más. ¿Está mal? En algún sentido no, porque tenemos que profundizar. Pero ¿qué sucede cuando tenemos que pensar políticas? Hacemos políticas fragmentadas. Fragmentadas. Entonces, ¿qué sucede? Las ciencias se han construido sobre la base de razonar problemas por separado. Miremos un poco el campo del envejecimiento. Mire, dado que tenemos la suerte de tener un farmacéutico acá, miremos la propaganda oficial, pero no para ser ni a favor ni en contra, no es mi preocupación, ¿no? Medicamentos gratis, uno de los eslogans del PAMI. Otro de los eslogans, libre elección de médico de cabecera. Subsidios. ¿Me van siguiendo? Es un pandemonio, y digo el PAMI porque es la institución donde estuve más de 30 años, a la que quiero y critico, por supuesto, como corresponde. Y lo traigo esto como ejemplo porque las instituciones, al igual que la academia, termina jugando al tom pirulero. Cada cual atiende su juego. ¿Y qué sucede? Los problemas que tiene el envejecimiento, no todos, vamos a ver luego algunos, tienen una complejidad que no se puede enfrentar o con la libre elección o con el subsidio, solos estamos hablando, o con medicamentos gratis, o con programas para irse de vacaciones. ¿Está mal todo eso? No. Falta esa mirada de política integradora. Y falta esto que puse aquí abajo, que siempre me pareció una genialidad, que son las 4 trincheras que plantea Carlos Matus en la planificación estratégica. ¿Por qué habla de planificación estratégica? Porque la opone a la planificación del libro cerrado. Cualquier asociación con la oferta política actual, cuando nos venden soluciones al libro cerrado, tengamos algunas dudas sobre las soluciones mágicas. Vengan de donde vengan, porque esta forma de planificar también tiene efecto suelo con la realidad. Entonces, ¿qué va a decir Matus? Planifica quien gobierna, no el que está esperando para gobernar. Ahí tenés que abrir el paquete. Ahí te encontrás con la realidad. Entonces dice, el planificador o el equipo de planificación tiene que tener capacidad de respuesta. Léase,
llegan problemas de todos los colores y de toda naturaleza. Hay que tener la capacidad de responder, la capacidad de aprender, la capacidad de prever. ¿Está? La capacidad de anticipar. ¿Me van siguiendo? Entonces, todo esto lleva a esa conformación delicada que es la planificación estratégica, donde yo voy buscando la viabilidad, pero que siempre es situacional. Nos vamos acercando a algo que está muy de moda y que ustedes oyen permanentemente a través de el discurso en las redes, el discurso digital, el famoso algoritmo. Y después les cuento una anécdota. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos bien definidos y ordenados que se diseñan para llevar a cabo una tarea o resolver un problema. Son utilizados en distintos campos, ¿no? Para tomar decisiones, para procesar datos. O sea, es una secuencia preestablecida de acciones para llegar a un objetivo. La realidad va por otro lado. La realidad está en permanente movimiento. Nosotros podemos tener lineamiento, pero tenemos que tener capacidad para reaccionar y para aprender de esta realidad. ¿Por qué? Porque estamos ante ciertos problemas que pueden ser simples y que donde puede ser muy útil el algoritmo, y hay otros problemas que no. Me acuerdo que hace unos años en la ciudad de Buenos Aires llegó la gente del IPSERSO, de los servicios sociales españoles. Bueno, la hago corta. Nos pedían escuchen esto, y no es una broma, no es una broma. Nos pedían que elaboráramos un algoritmo de maltrato a la persona mayor. Es un disparate, ¿se entiende? Es un disparate. A veces hay muchas acciones que se pueden hacer. Los famosos protocolos estuvieron en vigencia, pero no alcanzaron en el COVID. ¿Cómo vamos a hacer un algoritmo que pueda ser todoterreno? Podemos dar algunos pareceres. ¿Me van siguiendo? Pero un algoritmo es una sucesión rígida de pasos. No estoy tirando por la ventana los protocolos. Lo que digo que ante la complejidad hace falta esos conectores, que son otro tipo de intervenciones. ¿Me van comprendiendo por qué es importante pensar en las intervenciones no tradicionales? ¿Por qué nosotros apostamos fichas a que podamos apoyar iniciativas de todos los que realmente tengan esta inclinación? Porque sabemos que ahí hay una forma de construir viabilidad a soluciones que hoy no están, o que hoy están separadas. Van al Ministerio de Desarrollo Social y les dan subsidios, obviamente, o le dan una bolsa de comida. ¿Qué pasa con la salud? No, vaya a la puerta al lado, ¿se entiende? Entonces, acá hace falta pensar con otra mentalidad. ¿Esto significa que hay que tirar y echar por tierra todo? No, estoy diciendo que los problemas de la gente muchas veces tienen esta matriz compleja. Revisamos lo que dijimos la vez pasada de la complejidad. Dijimos que trabajábamos con dos paradigmas. Sobre todo, esto estoy repasando lo de la vez pasada. Este aspecto, que es el de la complejidad, que tiene que ver con lo que algunos llaman la mirada de 360 grados,
no podemos solo a la persona que está llegando a un servicio ver cómo la ubicamos en base a lo que tenemos. Muchas veces lo que tenemos tiene poco que ver con lo que necesita esa persona. ¿Por qué? Por esto que hay acá, propiedades emergentes. La realidad de esa persona está en movimiento y no es ni social ni sanitaria. Es social, sanitaria. Hay grandes líneas, más complejo todavía. Pero lo que ocurre es que ese movimiento va determinando ciertas propiedades que cambian, para lo cual tenemos que diseñar nuevas estrategias. Y ahí, ¿me van siguiendo? Por esa situación, ahora después vamos a hacer un pequeño inventario de situaciones complejas del envejecimiento. Insisto, que no son todos. No les estoy vendiendo que hay que hacer todo esto ante todas las situaciones. Hacen falta los protocolos, hacen falta las normas administrativas y institucionales, pero también hacen falta otras intervenciones. ¿Por qué? Por esto que está acá, por las propiedades emergentes de lo que algunos llaman los sistemas complejos, que son las situaciones complejas del envejecimiento. Entonces, ahí no se resuelven solo con lo que yo espero. No, no sabemos, como dice el refrán, para qué lado va a saltar la coneja o el conejo. Y hacen falta equipos de nueva generación. No es el tradicional equipo interdisciplinario. Yo diría que hay que ampliarlo, y bienvenidos los compañeros ahí del Centro de Jubilados de Transporte de Chaco, porque la idea, ellos ya lo vienen explicitando y lo van a reiterar, es que ellos son parte de las soluciones, no son cartón pintado. ¿Está bien? Entonces, esa complejidad nos lleva a la innovación. Entonces, ¿por qué? Porque son distintos elementos que están en juego que no alcanza con tirarle alguna prestación o algún servicio. Hay que brindar, sí, pero la calidad de esa prestación tiene que ver con la adecuación a las necesidades de aquellos que se van a beneficiar. ¿Me van siguiendo? Todo esto lleva a que el envejecimiento es un proceso complejo que involucra muchos factores que interactúan entre sí y que están en permanente influencia por cosas del interior y del exterior de esos problemas. ¿Se entiende? Entonces, no todos los problemas de los mayores son complejos, pero los problemas complejos que enfrentan muchos de los amigos y amigas que están acá en lo cotidiano requieren de dichas intervenciones. Entonces, surge la necesidad de ampliar los roles tradicionales y funcionales con lo que está, porque yo me quedo muy cómodo si me vienen a ver al consultorio. Pero ¿qué pasa cuando esas personas del interior del Chaco no pueden viajar? ¿Me sirve quedarme muy cómodo? No, ahí empiezan a pensar entre todos, en el mejor de los casos, me consta que lo están haciendo, cómo acercar los servicios. Porque si no hay una gran comodidad y aparecen los discursos de cuánto, bueno, no. Entonces, hay algo que nosotros tenemos interiorizado que es como una camiseta institucional, corporativa y sectorial. En algún sentido, tenemos que poder intercambiar algunos roles y atrevernos a incrementar hasta nuestra cuestión identitaria y poner en dudas, como en esta
pintura tan famoso en Magritte, cuando él dijo, esto no es una pipa. Lo que estamos viendo no es la mejor atención. Más allá de todas las difusiones y todas las propagandas, la mejor atención la vamos a lograr en la medida de que podamos conectar con las necesidades y que podamos innovar en lo que vamos viendo. ¿Por qué son necesarios? Por esto que decía recién. Porque las intervenciones no tradicionales proveen de enfoques innovadores. Y si hablamos de calidad en serio, no le tenemos que tener ojeriza o adversidad al concepto de calidad. ¿Qué es calidad? Es la combinación de enfoques tradicionales con no tradicionales. ¿Qué es lo no tradicional? Lo que tenemos que construir in situ en función de lo que vimos en el diagrama de Venn como propiedades emergentes que surgen de cada situación y cada circunstancia de necesidad. Ahí está nuestra innovación. Y ahí es donde realmente nos conectamos con lo que hace falta. Por eso decimos que esta clase es conectora entre la primera, que fue más teórica, y luego los diferentes campos de problemas que vamos a intentar abordar en las subsiguientes. Bueno, esto lo digo rápido porque no da. Esto era simplemente pensar que si uno se conecta con la inteligencia artificial, que está bastante de moda, que es una aplicación gratuita en cualquier computadora con una conexión con Internet, en general, cuando le preguntamos qué son intervenciones no tradicionales, dice, es un proceso multifacético y buscan abordar de manera integral las necesidades físicas, emocionales. Bueno, y empiezan a hacer una serie de aportes que podían ser intervenciones no tradicionales. Está bien. Ahora bien, todo esto requiere de una mirada integradora. No estoy diciendo, lo pesqué en un renuncio al chatbot. No, digo que no lo vamos a resolver solo con inteligencia artificial. La inteligencia artificial y los datos son fundamentales. Al servicio de, al servicio de, al servicio de. ¿Por qué? Porque estamos tratando de pensar que nosotros, los humanos, somos los que cargamos la pregunta e insinuamos y empezamos a pensar a través de los datos que puede ordenar la máquina las soluciones. La máquina no nos da las soluciones, al menos por ahora. ¿Me van siguiendo? O sea, no podemos ser reacios a la inteligencia artificial, pero no nos va a dar las soluciones si no hay una comprensión también y una conciencia de cuáles son los problemas. De cuáles son los problemas. Y estamos tratando de arrimar al bochín y problematizar todo aquello que se presente como complejo y que nosotros decimos en las reuniones a veces, no, es muy complejo, entonces me voy, no podemos hacer nada, no, es muy complejo, o esto es político. Ahí es donde declaramos la imposibilidad de establecer nuestras trincheras, de la reacción, del aprendizaje, de la predicción y de la previsión. Entonces, no bajo ningún concepto decimos que la inteligencia artificial es un mal, es un demonio. La tenemos que poner al servicio y bienvenida si nos aporta datos y nos acelera procesos, pero no es la respuesta. No es la respuesta. Es más, los programadores son excelentes, pero nosotros le tenemos que dar los contenidos. Los que estamos cerca y podemos decodificar
esto que aparece como intrincado, difícil, que son los problemas complejos del envejecimiento. Bueno, seguimos un cachito más. Después vamos a la guerra en el barro. Bueno, esto ya está. Acá yo le hice una pregunta rara. Parece como un tango, la letra de un tango. Rara. Bueno, yo le pregunté al chatbot, a la inteligencia artificial, ¿las intervenciones pueden ser recursivas? ¿Qué es recursiva? Esto lo digo rápidamente, no estamos en una clase de complejidad, pero para los teóricos de la complejidad es más viejo, de alguna manera lo conocemos un poco los que estábamos con otras lecturas precedentes, como retroalimentación. Pero eso viene mucho, diría, de la época del metal mecánico, de ciertos circuitos, pero acá lo que queremos decir es que el efecto modifica la causa. Y el chatbot me lo confirma. Sí, las intervenciones no tradicionales pueden ser recursivas. ¿Qué quiere decir el chatbot? Que en eso que vimos en los diagramas, que es la modificación, y vuelvo al concepto de las propiedades emergentes que emergen del movimiento de los problemas complejos, los efectos retroactúan sobre las causas. Quizás nosotros decidimos intervenir en una situación X, por ejemplo, de maltrato. Miren qué complejidad. Y vamos a generar, o se va a generar, una nueva circunstancia que retroalimenta las causas. ¿Me van siguiendo? Entonces, a lo mejor tratamos de ver por dónde venía el maltrato y nos aparece por el lugar menos pensado. O una medicación o una situación que influye, situación social, que influye dramáticamente en la situación y en una buena prescripción médica. Quiero decir, lo que queremos aportar en este momento, que cuando hablamos de situaciones y de intervenciones recursivas, estamos diciendo que no es la mirada lineal de causa-efecto. El efecto retroactúa sobre la causa y reconfigura una nueva situación. Bueno, esto lo hemos visto muchas veces. Después quería ir, quizás el plato gordo es un poco lo que venimos haciendo. Esto lo hemos charlado en tantas charlas con el amigo Julio, incluso en Chubut. Cuando decimos que el tsunami social y epidemiológico está al interior de las casas, está en muchos aspectos, ya lo sé, pero realmente nos animamos a decir que este es uno de los más descuidados. Y tiene que ver con esto, con la dependencia y la fragilidad. Estos son temas de enorme complejidad, que generan, por ejemplo, esto que está abajo, los conflictos familiares. Fíjense que hay dos criterios de internación. No es a mí se me ocurre o el médico dice, bueno, se tiene que internar. No es tan sencillo. El primer criterio es la complejidad sanitaria, los cuidados, el tipo de servicios que le podemos brindar desde la estructura sanitaria, que muchas veces en esos casos está muy por debajo. ¿Saben por qué? Por lo que dijimos tantas veces. Estamos ante prestadores que ofrecen servicios para pacientes agudos y muchas veces estas personas tienen patologías crónicas e invalidantes.
Esto por lo bajo, para decir parte del problema. Pero el otro indicador es precisamente esto, y es esta señora que está acá, la Virgen María, por decreto divino, que tiene que atender a Jesús, porque así es mejor mujer, y esta señorita, que tiene que hacer 800 cosas para atender al mismo tiempo a sus mayores. Esto sería el CAT, tiene que atender a los chicos, tiene que ir al trabajo, tiene todas las obligaciones juntas. Todas estas circunstancias pueden llevar a un criterio de internación, pero todo va a depender del diagnóstico situacional y de las intervenciones que desplegamos, que no están debidamente protocolizados y que son cambiantes esas circunstancias. Por eso insisto con las propiedades emergentes. Entonces, no por lo bajo, por lo alto, estoy hablando ahora, ni más ni menos, de una propaganda publicitaria vieja donde aparece el tema del edadismo. El tema del edadismo no es solo de algunos medios de prensa que denostan a los viejos. El tema del edadismo, sobre todo a los amigos del centro de jubilados, es convalidado por las mismas personas mayores, porque si no, no tendría éxito. ¿Son los culpables? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el éxito de los estereotipos, los prejuicios y las discriminaciones para con la persona de edad tienen éxito en la medida de que logran el acatamiento pasivo de las personas afectadas. Eso hay un sociólogo muy famoso, que es Pierre Bourdieu, que lo llamó violencia dulce. Entonces, fíjense qué complejidad. No es solo algunos villanos que están pensando cómo jorobar a los viejos y a las viejas con los saberes o con estafas o los maltratan en las residencias. No, es más grave, es complejo. Tiene que ver con la cabeza, con cómo piensan los propios mayores. Y otra cosa, sigo con el edadismo, situación hipercompleja. ¿Con qué protocolo lo piensan enfrentar? No existe ese protocolo. Entonces, hay acciones, hay líneas directrices, hay documentos internacionales. Son insuficientes. Son insuficientes. Tenemos que ver en cada situación, en cada hecho y en cada equipo y en cada grupo de protagonistas. Y estas son intervenciones no tradicionales. Y a esto se suma este señor que riega la plantita para cuando crezca y sea alta se lo pueda ahorcar, esta imagen terrible que he puesto, que tiene que ver con la valorización social del mayor, que hoy lo hablábamos. Creo que con Nancy, cuando decíamos de un texto que el mayor disimulaba, escondía su condición de viejo pobre, porque da vergüenza. ¿Quién habla de esto? Todos los discursos hacen loas de los derechos de los adultos mayores. Mentira, mentira, nadie quiere ser viejo, nadie quiere ser vieja, porque siente que está regando la plantita que lo va a ahorcar socialmente y porque se verifica en la práctica. Entonces, estimados amigos y amigas, ¿cómo no va a ser un tema complejo la situación de esta autopercepción que tiene el adulto mayor? Por supuesto que vamos, Toribio y Sixto, con todas las luces y con todos los faroles a defender a nuestros derechos, pero sabemos muy bien por dónde nos están pudiendo. Es precisamente
porque nos han llevado contra las redes. Y esta es la vivencia, y cuando se habla de seguridad social, se cree únicamente que son los saberes, por supuesto que es parte de esa desvalorización. No, los viejos nos sentimos inferiores, somos temerosos muchas veces, no todos, no hay que caer en el prejuicio, ¿no es así? Pero sentimos que tenemos ciertas fragilidades y que la sociedad nos da la espalda en muchas ocasiones. Pavada de complejidad. Bueno, y el tema remanido, múltiple, diverso, de las distintas formas de maltrato. Algunas de ellas ya las hemos mencionado. Y el tema no menor de la muerte. O sea, ¿realmente hablamos en los cursos de gerontología de la muerte? Les puedo contar mi anécdota. Yo me retiré del PAMI dando el taller sobre muerte. Precisamente estuvo la pandemia. En la pandemia esto no me... Estamos hablando de un taller para el personal, no se mencionó. Entonces, los propios gerontólogos estamos más interesados en hablar de la soledad no deseada, del envejecimiento activo, que me parece fundamental, pero poco se habla de algunas de las cosas que acá definimos como complejas. La muerte es compleja. Un eterno amigo, Freddy Schwartz, realmente tanatólogo de lujo, ya desde hace tiempo que hablaba de la difícil tarea del morir, pero de eso no se habla. También es una forma de negación. Bueno, aprovechando también que está Marcelo, que ahora no va a hablar después, podemos hacer un salpicado de algunas intervenciones. Quiero decir que en ningún caso este sucinto repaso trata de abordar todas las posibilidades. Las posibilidades son enormes y tienen que ver con eso que dijimos al principio, y tienen que ver seguro con las experiencias de ustedes, con las experiencias riquísimas de terreno que vienen desplegando, con sus logros y con sus frustraciones. Yo le puedo decir algunas cosas. Bueno, todo lo que tiene que ver con repensar las actividades interdisciplinarias en todos los ámbitos. Porque una cosa es que vamos y hacemos equipo interdisciplinaria y otro es la necesidad que me ha tocado vivir en instancias de internación prolongada. Me refiero a residencias propias del PAMI. Ahí era una necesidad juntarse y pensar colectivamente respuestas innovativas. Hoy el desafío es correr al otro, al mayor, a la mayor, como usuario, usuaria de los servicios, y hacer la parte. Hoy tenemos que hablar de actividades interdisciplinarias y comunitarias. Lo de los nuevos dispositivos, estoy convencido, lo vamos a ver bastante en institucionalización, pero tiene que ver sobre todo con el concepto de las estrategias que manejamos. Tenemos que repensar nuestras estrategias. Me ha tocado con otros compañeros participar del armado, por ejemplo, la primer cooperativa de cuidadores, tengo yo entendido, que esto Estela por ahí puede decirlo mejor porque no sé cuál es la referencia o los datos de ella,
pero fue un parto en Corrientes Capital. Pero es la idea de que el cuidador aislado no garantiza calidad. Hacen falta realmente, y ahí aparece también lo innovativo de cada uno, sistemas integrales de cuidado que garanticen la calidad del servicio. A mí me ha tocado ser parte de esa experiencia y me permitió incluso viajar a otros lugares. Pero no es el único camino. El tema es problematizar la calidad del servicio y del trabajo y del trabajador, por supuesto. Distintas intervenciones institucionales fuera de los marcos de las disciplinas clásicas, en el centro de comercio, con otras profesiones, con contadores, con abogados, donde tenemos la necesidad de permear, de trabajar en conjunto con ellos. Las famosas charlas de seguridad en la época de Aslaniam, en provincia de Buenos Aires, con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, hacíamos charlas de supuestamente seguridad con mayores. Y la policía participaba. Y me acuerdo una vez que dije, lo debo haber mencionado ya con alguno de los... Nosotros somos la maldita policía, pero se podía tocar el tema de que la seguridad no es lo que nos venden como la seguridad. Y sobre todo la inseguridad del adulto, de la adulta mayor, no es solo el miedo a que le roben los saberes al salir del Banelco. Por lo que dijimos antes con el señor al lado del árbol, la inseguridad del adulto mayor es existencial. Por lo tanto, tenemos que darle acciones que amplíen las charlas remendonas sobre inseguridad, incluyendo la otra inseguridad, la verdadera inseguridad social que incluye la inseguridad urbana. Bueno, lo que venimos haciendo con muchos de los compañeros de acá, posicionamientos públicos, ¿no? A través de las redes, en varios campos, en el campo de la capacitación, en varios campos. Los encuentros de voces geroactivistas, pensando que también hay que agregar que hay un geroactivismo que tiene que ver con luchar por los derechos del... que no inhibe ninguna otra forma de organización. Bueno, todo lo que pueden ser los desarrollos en las redes, los trabajos con los sindicatos. Hemos hecho trabajos hermosos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en lugares que a ustedes les puede parecer insólitos, como por ejemplo un cuartel de bomberos en la localidad de Berisso, hablando de gerontología, formando también en gerontología. Y por supuesto, esta experiencia que nos ha tocado a varios de los que estamos acá, a mí muy de cerca, de poder pensar desde el organismo de garantías, donde acá claramente aparecen las intervenciones no tradicionales a través de distintas acciones, propuestas, recomendaciones y enlaces. Esto también es una forma no lineal, es una forma de suturar esa grieta enorme, grieta con la que venimos de nuestra formación, porque en la formación de grado no hay trabajo en equipo. Y porque hoy, por ejemplo, en esta ciudad, hay profesiones que están expulsadas. Por ejemplo, de los staff no figuran, por ejemplo, el trabajador social no figura en la obligatoriedad en muchas de las residencias para mayores, de contar con un trabajador. Entonces, y voy terminando, la situación de las y los mayores en la Argentina es crítica y requiere de acciones ejecutadas a través de la conformación de nuevos actores y nuevos dispositivos. Este problema no es de los otros, sino es de un nosotros fragmentado. Acá, por eso, esto trata de enlazar todos estos conceptos medio teóricos, cuando se habla de complejidad. Encima hoy Roberto habló de
recursividad, que esto tiene ligazón directa con lo que nos está faltando y agrega a la calidad de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque agrega precisamente a lo que todos queremos, que es una mayor efectividad. Cuando los amigos de Chaco pelean, están peleando también por la efectividad, entendida como cobertura mayor y útil. Están peleando por la accesibilidad. Están peleando por los resultados, por la efectividad. Y están peleando por la equidad. Esto es calidad de atención. Que no nos asuste ese término. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar con una mirada muy puesta en la rigurosidad de nuestro campo de intervención, según el rol de cada uno, ¿no es así? Y en la necesariedad de confluir para esto, para este tipo de problemas donde somos marcadamente insuficientes y requerimos de estos nuevos encuadres que siempre los tratamos de llevar, pero hoy es más urgente porque la situación del país ha empeorado. Entonces, bueno, hasta acá llegaría el tema de la grabación que luego vamos a repartir. Ahora, aprovechando también la presencia de Marcelo de la Mora, que se sumó, ya lo había anticipado, Marce, vamos a pasar a lo que decimos la lucha en el barro. A partir de este disparador es qué opinión les merece la idea de las intervenciones no tradicionales y cuáles serían, en su criterio, no tienen que repetir lo que dijo Roberto, para nada. Roberto lo que hace fue precipitar esta discusión. Lo rico tiene que ver con la discusión y con la idea de qué tenemos que innovar, con quién nos tenemos que juntar y cuáles son los problemas. No los que nos dicen los otros que son nuestro problema. Cambiar, invertir ese orden de ideas.